Isaías 62 dice, hermanos: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré al que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso, hermano, es saber que aquellos que temblamos ante su palabra, Él nos ve, Él nos mira. Hermanos, voy a continuar con la serie de predicaciones. Bien, hermanos, estas predicaciones que estoy dando y que voy a estar dando todavía algunos domingos, no muchos, son predicaciones prácticas, hermanos. ¿A qué me refiero con predicaciones prácticas? Toda la predicación debe ser práctica, pero me refiero eclesiológicamente hablando, deben ser predicaciones prácticas. ¿En qué sentido? Estamos hablando, hermanos, de los deberes de los miembros. Tienen que saber ustedes, hermano, que si usted es miembro de la iglesia, usted tiene deberes. Veíamos hace ya varios domingos atrás, hermanos, que debemos el rechazo al compromiso. Muchas personas tenemos rechazo al compromiso y muchas personas tenemos rechazo a la rendición de cuentas. ¿Se acuerdan? Pero, hermanos, eso no puede existir en la iglesia de Cristo. No podemos rechazar, hermanos, tener rechazo a que nos pidan cuentas cuando no tenemos un compromiso como iglesia. Por eso, hermanos, es que he empezado esta serie de predicaciones sobre los deberes de la iglesia. Si ustedes recuerdan, hermanos, hay ya 3 deberes que he compartido. Este sería el 4. El primer deber, ¿se acuerdan cuál es? El primer deber es ser fieles al congregarse, hermanos. Es un deber. No es, hermano, una opción para ti, hermano. El domingo es un deber, ¿sí? Deber. Y lo voy a decir, hermano, como es, porque Él te lo manda. Dice que no debes dejar de congregarte. Y cuando tú no vienes, hermano, estás menospreciando su palabra. Pero también es un deber, ¿por qué, hermanos? Porque rompemos con la unidad de la iglesia. Pero también es un deber, ¿por qué, hermanos? Porque cuando no venimos, menospreciamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso son deberes, hermano, el congregarnos. ¿Por qué más es un deber congregarte? Porque dejas a tu iglesia sin dones y talentos. Es un deber congregarte, hermano, como miembro. Y el día que no te congregues, hermano, has de dar cuentas a la iglesia porque no te congregas. Veíamos otro deber más, hermanos, y es el deber de servirnos, hermano, los unos a los otros con nuestros dones y nuestros talentos, hermano. Es un deber que tú sirvas en la iglesia. Es deber, hermano. Pareciera que esto solamente lo hacen los que quieren. No, hermano, si eres miembro, es tu deber servir en la iglesia, servirnos los unos a los otros en algún cargo, en algún ministerio, a través de tus dones y tus talentos, hermano. Pero tú tienes que servir en la iglesia. Es un deber, hermano, no es si quieres o no. No puedes decir, no, es que aquí a nadie le pueden obligar, porque la Biblia nos enseña que es nuestro deber servir a nuestros hermanos. Así como es el deber de esta mano servir al cuerpo, así como es el deber de esta otra mano servir a todo el cuerpo, así como es el deber de este ojo servir a todo el cuerpo, así cada parte de nuestro cuerpo tiene el deber de servir a todo el resto del cuerpo. Así tú, hermano, tienes el deber de servir a tu hermano, de edificar a tu hermano con tus dones y tu talento. Es tu deber, pues somos el cuerpo de Cristo. A menos de que no seas parte del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia local, no es tu deber. Pero si tú eres miembro de la iglesia y tú eres parte de este cuerpo de Cristo, esta iglesia local, tú tienes un deber. Así como todo tu cuerpo tiene un deber con todo su cuerpo. ¿Se entiende, hermanos? Hermanos, en la mañana en el estudio veíamos que vamos a dar cuentas al Señor por todas las cosas, sean buenas o sean malas. Y es su palabra la que nos va a juzgar. Y hoy ustedes, hermanos, en estos domingos han escuchado de su palabra el deber que tienes como miembro. Así que en aquel día, hermano, serás juzgado por esos deberes que el Señor te pide como miembro de la iglesia. Y debes de tenerlo muy en cuenta, hermanos. El último deber que vimos, que fue el deber del domingo pasado, hermanos, el deber de amarnos
amarnos y honrarnos mutuamente, hermano. Es un deber amar a tu hermano. Es tu deber. No es si quieres o no, hermano. No es si te cae bien tu hermano o no. No es si es acorde a tu forma de ser o según tu temperamento. No. Es un deber que tienes amar a tu hermano. Yo les decía, hermanos, que es fácil. La semana pasada les decía, es fácil sembrar conflicto y discordia en la iglesia, hermanos. Es muy fácil eso. Cualquiera lo puede hacer, hermano. Sembrar conflictos y discordia entre nosotros. La verdad es que tenemos un órgano muy pequeño de Santiago, pero que no enciende grandes fuegos. Hermanos, cualquiera de nosotros puede hacer conflictos y discordias, pero hay de los que plantan esa semilla de discordia y de conflicto en la iglesia de Cristo. Hay de ellos, hermano, porque tú lo puedes hacer y a lo mejor lo has hecho. Ten cuidado, hermano, porque si lo has hecho pensando que no habrá recompensa, que no habrá castigo, que no habrá juicio por eso, déjame te digo que no es así. Hay de los que siembran discordia o conflicto en la iglesia. Así que, hermano, si eres un hermano o hermana conflictiva, eres un hermano o hermana que te gusta hacer división en la iglesia, hermano, creo que lo más conveniente es que te detengas, que pidas perdón al Señor y que busques la unidad. Yo les decía la semana pasada, hermano, que es pecado, y no un pecado cualquiera, es un gran pecado sembrar discordia entre hermanos. ¿Te acuerdas? Les leía Proverbios 6, del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Hermano, fíjate cómo lo ve. Aborrece el Señor 6 cosas. Y la última de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Escuchaste? No puedes, hermano, creer tú que vas a estar bien delante de Dios. Al contrario, Dios te aborrece cuando tú estás sembrando discordia entre hermanos, cuando estás empezando a hacer división, cuando estás empezando a hablar mal. Dios aborrece eso. Todo lo que divide al pueblo de Dios, les decía la semana pasada, rompe la unidad de la iglesia, y eso es un gran pecado. Todo lo que divide al pueblo de Dios y rompe la unidad de la iglesia, ese es un gran pecado. Y les compartí, hermano, porque esta es una manera de introducción, de manera muy rápida. Y solo voy a ver un deber más. No tengo 2 aquí para compartir, pero solo voy a darles un deber más. Quiero que sea despacito, mejor, y que lo podamos entender. Efesios 4, hermanos, se enumeran algunas, les decía la semana pasada. En Efesios 4 se enumeran algunos de los rasgos necesarios para la unidad. Y ahí nos menciona, Efesios 4, ¿qué es? La humildad, hermanos. Tenemos que ser humildes. La mansedumbre, hermanos. Tenemos que ser mansos. La paciencia, hermanos. Tenemos que fomentar la paciencia. Y sobre todo, hermanos, el amor, dice Efesios. Hermanos, ciertamente, yo lo sé, no soy adivino, pero a veces es muy difícil, hermano, tener a lo mejor una relación tan cercana, muy difícil con personas que no piensan igual que nosotros. ¿Están de acuerdo? Que no tienen el mismo carácter o el mismo temperamento. Es difícil, hermanos. A gente que piensa diferente a nosotros, es difícil a veces hacer esa relación, esa amistad o esa unidad con personas que no están de acuerdo contigo, que no son como tú. Y a lo mejor aquí hay personas que tú has identificado, hermano, que son muy diferentes a ti en la iglesia. Seguramente tú tienes identificado personas que no piensan como tú en la iglesia, con las que tal vez has tenido diferencias, hermano, con las que tal vez tú has tenido algunos problemas en algún momento porque no piensan igual que tú, porque no son igual que tú en su temperamento, de su carácter. Pero no importa, hermano, si es un temperamento diferente, un carácter diferente, si piensas diferente, la Biblia te dice que debes de amarlo. Porque el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo, porque Dios es amor. Hermano, cuidado con esto. Yo entiendo, hermano, que puede haber algún hermano con el que no tengas esa aveniencia, como lo acabo de decir, pero eso no debe ser un impedimento para que lo ames. Él es igual que tú, una persona redimida por la sangre de Cristo. Él, al igual que tú, es un hijo de Dios, es tu hermano. Él, al igual que tú, va a estar un día
aprender a amar a tu hermano. Quiero compartir el deber, hermano, de esta semana, un cuarto deber más como miembros de la iglesia, y lo voy a recalcar, hermano, deber. ¿Entiendes lo que es un deber? Una responsabilidad, un deber. Los miembros deben de participar en las ordenanzas de la iglesia. Es un deber participar de las ordenanzas de la iglesia. Hermanos, no solo es un privilegio obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo. ¿A poco no? Los que nos hemos bautizado. No solo es un privilegio, hermano, obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo. Hermano, es un deber. Es un deber bautizarte. Y tampoco, hermano, no solo es un privilegio participar de la cena del Señor, porque es un privilegio, hermano, poder participar de la cena del Señor. Hermano, también es tu deber participar de la cena del Señor. No solo es un privilegio que tú te bautices y que tengas o puedas participar de la cena del Señor. Hermanos miembros, es su deber. Es un deber, hermanos, participar de la cena del Señor una vez bautizado. Ahora tú preguntarás, ¿y por qué participar de la cena del Señor después de ser bautizado, hermano? ¿Por qué no lo puedo hacer sin bautizarme? A lo mejor es una pregunta que tú te has hecho. ¿Y por qué tiene que estar bautizado uno para que pueda participar de la cena del Señor? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué no basta solamente con que yo haya creído? ¿O por qué no basta solamente con que yo me congregue para que yo pueda participar de la cena del Señor? ¿Saben ustedes que hay diferentes tipos de cena del Señor? Hay unos que son abiertas, hermano, donde cualquier persona puede participar. Hay unos que son semicerradas, donde solamente cristianos evangélicos pueden participar. Y hay otras que son cerradas, donde solamente los miembros de la iglesia, pueden participar y nadie más. Hermanos, creo de manera particular que la forma correcta es la cerrada, donde tú te puedes dar cuenta, hermano, que quien participa de la cena del Señor, que todos nos podemos dar cuenta de que quien participa de la cena del Señor, realmente, hermano, es una persona íntegra, fiel al Señor. ¿Se entiende, hermano? Si le damos oportunidad a todos para que todos participen, hermano, ¿cómo sabes tú de la comunión que tiene esa persona con el Señor? Es más, si es salvo o no. Una de las razones, hermanos, por la que los creyentes deben bautizarse es porque así demuestran a la iglesia su voluntad de obedecer y someterse a Dios y a su palabra. Volví al tema del bautismo porque tiene que ver con la cena del Señor. Y lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a decir. Una de las razones por las que los creyentes deben bautizarse es porque así demuestran a la iglesia su voluntad de obedecer y someterse a Dios y a su palabra. Y eso lo vemos en Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Y lo que dice, bautizándolos, hermano. O sea que tú, cuando eres un discípulo, no es si quieres o no quieres, es tu deber bautizarte. Fíjate, hermano, cómo lo dice. Haciendo discípulos, y si quieren bautizarlo, bautizan. Así dice, id y hacer discípulos. Y luego termina, bautizándolos. O sea que, hermano, todo discípulo debe ser bautizado. Por eso cuando el creyente se bautiza, está diciendo públicamente a la iglesia que se somete a la voluntad, obedece a la voluntad de Dios y a su palabra. Pero ¿qué cuando no obedecemos al Señor? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la iglesia? No me someto a tu autoridad, iglesia, y no me someto a la autoridad de tu palabra. Porque, hermanos, es un deber bautizarnos. Como veremos más adelante, también es un deber participar de la cena del Señor. Hermanos, la forma orgánica, y
Escuchen esto, así pueden entender esa ilustración. La forma orgánica o natural de crecimiento de los hijos de Dios, o como se dijera el ABC del creyente genuino, es primero creer. ¿Sí, hermanos? La forma orgánica de crecimiento de un hermano. Escuche esto, hermanos. Porque la forma natural en que usted debe de crecer es: usted creyó en Cristo. Después de que creyó en Cristo, usted se tiene que bautizar. Ese es el paso 2. Usted, después de que se bautiza, usted tiene que añadirse a una iglesia. Ahora usted dirá: pues al momento de bautizarme yo me añado directamente a la iglesia. Sí, pero hay gente que se bautiza, se va a otra iglesia y no busca añadirse a una iglesia. ¿Están de acuerdo? Hay personas que han sido bautizados, pero por X o Y razón se han movido a otro lugar y nunca buscan unirse a una iglesia. Hermanos, la forma orgánica o forma natural de un cristiano en crecimiento sano es: se convierte, cree en Cristo, se bautiza. Después de bautizarse, se une a una iglesia. Y paso número 4, sirve en su iglesia. Ayuda en su iglesia a su edificación. Y eso lo vemos, hermanos, en la palabra del Señor. Miren, en Hechos 2, 41 al 42, si usted pone atención, ya lo he leído, pero si pone atención, dice: así que los que habían recibido su palabra, es decir, los que creyeron, ¿verdad? Hechos 2, 41 y 42. Fíjese el orden. Fíjese la forma natural o orgánica en que usted debe ir creciendo. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron. Y luego dice: fueron bautizados. Ese es el segundo paso. Y luego dice: y se añadieron, se hicieron miembros de una iglesia. Y luego el cuarto paso dice: aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, una vez que creyeron, se bautizaron. Y una vez que se bautizaron, se añadieron a una iglesia. Y una vez que se añadieron a una iglesia, empezaron a servir, compartiendo el pan, en la enseñanza, en las oraciones, en la comunión, hermanos. Podemos ver la forma orgánica. Hermanos, si tú estás atorado en una de estas formas, o en uno de estos pasos, déjame te digo que tu crecimiento no es natural. Tu crecimiento está siendo, ¿cómo le puedo llamar? No es deforme. Díganme otra palabra que pueda poner, hermanos. Un crecimiento no limitado, restringido, anormal. Vamos a llamarle anormal. Hermano, si tú has creído en Cristo, pero no te has bautizado, hermano, ahí tu crecimiento natural, ahí se está rompiendo. Ahora, si tú has creído en Cristo y ya te bautizaste, pero no te has añadido a una iglesia, hermano, cuidado, porque ahí también tu crecimiento está siendo anormal. Pero hermano, si tú ya creíste en Cristo, te bautizaste, eres miembro de una iglesia, pero no sirves para su edificación, hermano, tu crecimiento está siendo anormal, no está siendo normal en un creyente. Porque repito, el ABC, hermano, o en la forma orgánica o natural del crecimiento de un creyente es que crea, que se bautice, que sea miembro de una iglesia y que sirva. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde estás, hermano? ¿No será que vas creciendo de una manera anormal en tu iglesia? ¿En qué punto de estos 4 te has quedado estancado? ¿No será que te has quedado ya en enanismo, en crecimiento espiritual? Muchos hermanos podemos dedicar los primeros 3. Ya creí, me bauticé, soy miembro de la iglesia. Pero ¿qué tal en el servir? ¿Qué tal en el obedecer? ¿Qué tal en el desarrollar nuestros dones y talentos para la edificación de la iglesia? ¿Cómo andamos con eso? Ahora usted preguntará: ¿y eso qué tiene que ver con la cena del Señor, hermano? Ya se fue por otro lado. Si tiene relación, hermano, la cena del Señor está reservada solo para los creyentes que están en una buena relación con el cuerpo de Cristo, solo con aquellos creyentes comprometidos con el cuerpo de Cristo y en una buena relación. Ahora usted me dirá: yo tengo una buena relación, hermano.
con el cuerpo de Cristo. Acuérdense lo que dice 1 Corintios 11, 24 y luego 27 al 30. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y lo pasamos al 27 y al 30. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Hermano, ¿puedes discernir el cuerpo del Señor? ¿Puedes discernir la iglesia? Y yo te digo, ¿quién es la iglesia? La iglesia sí, todos los que hemos creído. Pero ¿quién es la iglesia local? ¿Disciernes el cuerpo de Cristo? Hermano, ¿te has dado cuenta de que los miembros de esta iglesia es tu cuerpo? ¿Es tu iglesia? ¿Puedes discernir eso? Ve lo que dice, hermano, que no puedes participar de la cena del Señor si lo haces de manera indigna. No podemos tomar la cena del Señor estando mal con el cuerpo de Cristo. Eso es tomarlo indignamente. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos estar en una buena relación con el cuerpo de Cristo si ni siquiera soy parte del cuerpo? ¿Entiendes eso? Porque para participar de la cena del Señor tienes que estar bien con el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo puedes estar bien con el cuerpo de Cristo si lo estás menospreciando? Si ni siquiera eres parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando tú no buscas ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, miembro de una iglesia local, hermano, estamos menospreciando su iglesia. La menospreciamos, hermano, y no hay otra palabra. Es menosprecio. No solo rebeldía de la palabra del Señor, sino menosprecio. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos bien con el cuerpo de Cristo si ni siquiera soy parte del cuerpo, hermanos? ¿Cómo puedo yo estar bien con mis hermanos si no soy parte de la asamblea de creyentes? ¿Se entiende, hermanos, por qué no deben de tomar la cena del Señor cuando no son miembros de una iglesia? Porque cuando tú no eres miembro de una iglesia, hermano, de una forma directa o indirecta estás menospreciando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes estar bien con el cuerpo de Cristo si lo menosprecias, hermano? Porque es menosprecio. Y no solo del cuerpo, porque en automático lo haces del cuerpo y también lo estás haciendo de tu Señor. Porque no puedes menospreciar solamente el cuerpo sin menospreciar la cabeza, hermano. Somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. Y cuando tú dices, yo no quiero ser miembro, no, a mí no me interesa ser miembro. No, yo no, ¿para qué? ¿Para qué? Para tomar la cena del Señor, pero no la tomo. Hermano, estás menospreciando el cuerpo de Cristo. No, pregunto otra vez, ¿cómo puedes estar bien con el cuerpo de Cristo si lo has menospreciado? Por eso cuando empecé la predicación, hermanos, y permítanme regresarme, yo les decía, no solo es un privilegio obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo, es también un privilegio participar de la cena del Señor. Es un deber participar de la cena del Señor una vez bautizado. Una de las razones por las cuales los creyentes deben bautizarse es porque así demuestran a la iglesia su voluntad de obedecer y someterse a Dios y su palabra. Cuando tú te bautizas, tú le estás diciendo a la iglesia, me someto a ustedes y me someto a la palabra del Señor. Pero si no te sometes a la iglesia ni a la palabra, hermano, ¿cómo podemos decir que estamos bien con el cuerpo de Cristo? Hermanos, sin fe y obediencia para con Dios y una conciencia limpia para con los hermanos, los miembros deben abstenerse de participar en la comunión. De hecho, hermanos, la cena del Señor
habla de nuestra comunión y compañerismo con Cristo y con su pueblo. ¿Han escuchado que la cena del Señor es la comunión? ¿Se han escuchado eso? La cena del Señor es la comunión con Cristo y con su iglesia. La confesión bautista del hombre de 1689, en el capítulo 30, en el párrafo 1, que habla de la cena del Señor, dice lo siguiente, hermano: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue traicionado, para ser observada en su iglesia hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y la demostración del sacrificio de su muerte, la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, su alimento y crecimiento espiritual en Él, su posterior compromiso y todos los deberes que le deben. Escuchen esto, hermanos. Y para hacer un vínculo y prenda de su comunión con Él y entre sí. La cena del Señor es un vínculo de comunión con el Señor y entre nosotros, hermanos. Pero yo digo, ¿cómo puedo tener comunión con alguien o con este cuerpo si no soy parte del cuerpo? No puedo tener comunión, hermanos. El doctor Richard Barcelos, hermanos, comenta que normalmente, escuchen esto, normalmente para el apóstol Pablo, según la definición en su palabra en el original, que es comunión o coinonía, significa, hermanos, participar comunitariamente en lo que todos los participantes son accionistas. Perdón, participación comunitaria en la que todos los participantes son accionistas o se les concede una parte común. ¿Qué dice Richard Barcelos a esto? La comunión o la coinonía, que es la palabra que se saca de ahí de comunión, de la cena del Señor. La cena del Señor significa, Richard Barcelos, participación comunitaria en la que todos los participantes son accionistas o se les concede una parte común. Participación comunitaria. Cuando tú te haces miembro a la iglesia de Cristo, tú te haces parte de esta comunidad, de esta asamblea. Lo que Richard Barcelos, el doctor Richard Barcelos dice es que si tú vas a participar de la cena del Señor, ese es un privilegio que debe de tener únicamente la comunidad. Debe ser una participación comunitaria de todos los accionistas. No es simplemente, hermanos, o principalmente la experiencia de estar junto con Cristo, lo que se comparte en la cena del Señor, sino la condición de ser en Cristo accionista de una filiación derivada de Cristo mismo. Si eres parte de la comunión y unidad entre hermanos y entre Cristo, hermanos, o con Cristo, es nuestro deber participar de la cena del Señor. Hermano, si tú tienes una comunión con Cristo y con tus hermanos, es un deber que participes de la comunión de la cena del Señor. De hecho, la cena del Señor, eso representa una comunión con Cristo y una comunión con tus hermanos. Así que si tú eres miembro de una iglesia, es tu deber participar de esa comunión. Porque cuando tú no participas, ¿qué crees que estás haciendo? Estás rechazando la comunión con Cristo. Estás rechazando la comunión con tu hermano desde una perspectiva indirecta, hermano. No quieres tener la comunión con Cristo, no quieres tener comunión con tu iglesia, porque la cena del Señor es la comunión que tenemos, el medio por el cual tenemos la comunión con Cristo y la comunión con la iglesia. Miren, hermanos, y voy a terminar ya. No voy a alargar tanto. Muchas personas prefieren no tomar la cena del Señor porque se pelearon con su esposo, porque se pelearon con su esposa, porque se pelearon con el hermano, porque se pelearon con la hermana, porque entraron en desacuerdo entre hermanos, y gana más el orgullo
que pedir perdón. Es más grande nuestro orgullo que nuestro deber de participar de la cena del Señor. Si entendemos, hermanos, que es tu deber participar, hermano, no te quedes sentado. Y si estás mal con tu hermano, con tu prójimo, no te cuentas. Ve cómo pesa más nuestro orgullo, nuestra soberbia, que nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Hermanos, y me agrada mucho, y lo veo tan sano, que veamos esto como un deber. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento en que una persona se queda sentada siendo miembro de la iglesia y no participa de la cena del Señor, es porque esa persona o está en pecado o está en pecado. Y de cualquier tipo de pecado, porque si estás mal con tu hermano, es pecado. Si estás mal con tu cónyuge, es pecado. Y lo único que dice, hermano, es que estás mal, es pecado. Hermano, no podemos quedarnos sentados cuando es nuestro deber participar de la cena del Señor. Ahora, hermanos, cuidado con eso que les voy a decir, porque también a partir de hoy pueden decir, no, pues entonces mejor participo, para que no me va a ver el pastor o los hermanos que estoy sentado porque estoy en pecado. Cuidado con participar de la cena del Señor de manera indigna, porque en Corintios 11, hermano, dice que cuando tú tomas la cena del Señor de manera indigna, muchos duermen, hermano, y no es dormirse como hay aquí, no, hermano, están muertos. Ve, hermano, y eso es del Nuevo Testamento, no es del Antiguo Testamento, eso está vigente hoy para la iglesia. Si tú tomas la cena del Señor, hermano, indignamente, tú estás mismo solito cavando tu propia tumba. Cavando tu propia tumba, y es literal cavando tu propia tumba. Pero no tampoco te arrebates, no, para que no me vea el pastor que estoy mal con mi esposo porque en la mañana me agarré con él. O la tomo, no, aunque la tome así. Hermano, ve lo que llegamos a hacer. Preferimos participar de la cena del Señor indignamente y después sufrir consecuencias de enfermedades, porque dice ahí que muchos están debilitados, o sea, enfermos, y otros duermen. Así dice Corintios, léalo, ahí en Corintios 11. Unos están debilitados y otros duermen, es decir, unos están enfermos y otros ya muertos, hermano, por tomar la cena del Señor indignamente. Oh, hermano, ve lo que hacemos por orgullo y soberbia de no ponernos a cuentas con nuestro hermano. Preferimos tomar la cena del Señor indignamente y acarrear enfermedad y acarrear muerte a nosotros, o a veces preferimos mejor quedarnos sentados. Pues que me regañe el pastor, pero no le pido perdón. Pues que me regañe el pastor o que me llame la atención a la iglesia, pero ni crea que me voy a disculpar con la hermana, con el hermano. Vea, hermano, muchas veces gana nuestro orgullo y nuestra soberbia, se impone o se sobrepone, hermano, por encima del deber que tenemos de participar de la cena del Señor. Miren, ya terminé. Ustedes se preguntarán, hermano, tenemos mucho tiempo sin participar de la cena del Señor. Pues a lo mejor el pastor anda mal, por eso no quiere. No, hermano. ¿Saben que quiero yo hacer las cosas correctas? Yo he administrado la cena del Señor, pero yo no estoy plenamente seguro de saber que estoy ordenado para poderlo hacer. Yo he platicado con algunos hermanos, con mi hermano Abraham, por ejemplo, uno de ellos. Le digo, hermano, no quisiera hacerlo yo de una manera incorrecta, y por eso me he detenido, hermano. Ahora, dirá usted, ¿qué culpa tenemos nosotros, hermanos?
Pues ordénese. Sí, hermano, vamos en ese proceso. Porque yo les dije, hermanos, yo no sé si cuente la ordenación que tuve en la anterior iglesia o tenga que ordenarme nuevamente. Y vamos a llegar a ese punto, hermano. O sea, terminando con ordenarnos como miembros, y ahí vamos a empezar a ordenarnos como pastor y de ahí a llamar a diáconos ordenados también. Y voy a llegar a ese punto, hermano. Y ese es el motivo. Y la verdad, hermano, no lo he hecho porque no sé, hermano, no quiero cometer un error o no quiero en algún momento ser de mal testimonio para ustedes, decir, pues el pastor siempre no estaba ordenado, no se considera una ordenación y estaba administrando la cena del Señor. De hecho, es una plática que tengo pendiente con algunos pastores para ver y me digan y me ayuden, me den consejo. Si la ordenación que tuve anteriormente, eso me autoriza o me da la autoridad para yo administrar la cena del Señor. Ese ha sido el motivo, hermano. Esperemos pronto estar haciendo, hermano, de manera continua, ¿sabes? Porque la cena del Señor no debe ser una vez al año, hermano. La cena del Señor, la iglesia primitiva la hacía todos los días. Pues no lo vamos a hacer todos los días, porque no lo vimos todos los días. Pues no sé, si hacerlo cada semana o mínimo cada vez, una vez al mes. Por eso tiene que ser constante el participar de la cena del Señor, porque es una ordenanza. Ahora, hermano, no es si quieres o no participar de la cena del Señor como miembro. Es tu deber participar. Es tu deber. No rechaces la comunión a través de la cena del Señor con Cristo y con su cuerpo que es la iglesia. Hermanos, todo esto lo voy a imprimir, mi predicación la voy a imprimir, al igual con las anteriores, cuando hablaba de las llaves del reino, y se lo voy a compartir a cada uno de ustedes, porque quiero que lo tengan, hermanos, y sepa cuál es su deber como miembro. Que de vez en cuando le eche una leyenda, hermano, y sepa cuáles son sus deberes como miembro de la iglesia. Ahora, si usted me dice, no, hermano, si yo muy seguido la riego y pues casi nunca voy a participar de la cena del Señor, mejor no quiero ser miembro. Pues hace todo tu derecho, hermano. Pero volvemos a lo mismo. Estás menospreciando a Cristo, a su palabra. Es un menosprecio, hermano. Deseo con todo mi corazón, hermanos, que una vez terminada esa serie de predicaciones, todos estemos bien claros y bien conscientes de que como miembros tenemos deberes. Y que cuando lleguemos a esa parte, hermanos, donde todos levantemos la mano para corroborar los deberes que tenemos como miembros, todos lo podamos hacer. Y no hay una persona que diga, no, yo no quiero responsabilidades. No, yo no quiero deberes. O no, hermano, eso no es bíblico. Para mí eso no es correcto. Por lo mismo, hermano, les comparto citas bíblicas. En cada deber les doy no una cita bíblica, les doy varias citas bíblicas. Pues cuando llegue el momento, quiero que seamos suficientemente maduros para decir, sí, hermano, entiendo que como miembro de la iglesia yo tengo un deber y una responsabilidad con mi iglesia, porque primero lo tengo con mi Señor, que es la cabeza, pero también la tengo con su cuerpo, que es mi iglesia. Yo soy parte de la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia, y por lo tanto tengo el deber de sostener mi iglesia. Entonces,